Regreso a su programa Criterios, hoy con el abogado constitucionalista y profesor universitario Leonel Alfonso Ferrer. Por cierto, no somos familia, pero somos cercanos de territorio. Gracias por venir, Leonel. Muchas gracias, Germán, de verdad Encantado. que sí. Muchas gracias por la invitación. No, bueno, hoy estamos, pues, como tú ves el panorama del país, muy movido, pues, desde el punto de vista de la constitucional, por supuesto, por cierto. Leonel, vamos a empezar con lo que está una cuestión reciente, que fue la sentencia número 9 dictada por el TCJ. ¿Cuál es tu criterio con relación a eso? Sí, mira, yo la leí porque es una sentencia muy extensa, ¿no? Que hay allí. Ahora, la sentencia, hay que diseccionar la sentencia. Hay asuntos en la sentencia que son comprensibles. Por ejemplo, hay aspectos en la sentencia donde establece el numeral 3 del artículo 187, establece que el control, ese doble control que tiene la Asamblea sobre político y jurídico administrativo, es sobre el gobierno y la administración pública, y literalmente es así, eso es correcto. Pero desde el punto de vista técnico, constitucional, ¿cuál es tu apreciación con relación a eso? Bueno, no, es que yo creo que hay un error de interpretación, por ejemplo, con relación al 265, porque la posibilidad que tiene la Asamblea Nacional, ciertamente en primer lugar es control sobre el Ejecutivo Nacional, pero a través del nombramiento que le realiza, por ejemplo, al caso de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a los miembros del Consejo Moral Republicano, a los rectores electorales, como él tiene la posibilidad de nombrar y destituir, él también puede revisar sus propios actos, que la sentencia dice que no es así, porque trata el nombramiento que no es un acto administrativo. Y ciertamente la naturaleza jurídica de la designación de los magistrados es una elección de segundo grado, porque eso no es un nombramiento como tal, es una elección de segundo grado, pero sí puede revisarse ese nombramiento si ha sido en fraude de la ley. Yo no estoy ahorita afirmando, porque yo no he visto el expediente, que los magistrados fueron nombrados en fraude de la ley, pero sí tiene la posibilidad la Asamblea, como cualquier órgano del poder público, de revisar sus propios actos y verificar si efectivamente en el nombramiento hubo algún tipo de fraude, puede declarar la nulidad absoluta del acto como tal. Pero en todo caso, está la Asamblea Nacional en este momento, pues, en capacidad de cuestionar por lo menos el nombramiento. Lo que ocurre es que hay el primer problema que tiene la Asamblea Nacional es que tiene que resolver el asunto con la suspensión, porque en este momento la pregunta que nos podemos hacer desde el punto de vista estrictamente académico es si la mayoría parlamentaria que la conforman los partidos de la Mesa de la Unidad tiene o no la mayoría calificada para poder realizar estos actos. Por cierto, hay 112 o los que en este momento están. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay dos visiones. Una visión es que tomes en cuenta la totalidad de los diputados. Ahorita hay 167 escaños que fueron los que fuimos los venezolanos a la elección, a escoger, y en base a 167, 112 serían las 2/3 partes. Ahora, cuando la sala electoral suspende la proclamación de estos diputados, ya tú la plenaria no solamente tomarías en cuenta los 167, sino tienes que tomar en cuenta 163 diputados, porque hay 4 que están suspendidos. Y no solo se suspende el diputado, que queda suspendido el escaño, porque no puede haber un escaño que no esté ocupado por un parlamentario. Entonces, cambia la correlación de mayoría calificada. Ya la mayoría calificada no sería de 112, porque tienes que hacerlo en base a 163, y la mayoría calificada de 163 sería 109. Pues es que la cuestión de la mayoría calificada es proporcional, no es un asunto aritmético. Pero si leemos la sentencia del martes de la Sala Constitucional toma 167 diputados. Quiere decir que ya la sala nos está dando a entender que va a tomar en cuenta para la mayoría calificada a la totalidad de los escaños que hay y hace abstracción de la suspensión de parte de la sala electoral. Con lo cual, si es un asunto aritmético de que tomas en cuenta 167 escaños y necesitas 112 diputados, ahorita ninguna de las fuerzas políticas que hay allí tiene la mayoría y no puede, por supuesto, ni destituir, ni pudiera tampoco, bajo esa visión, anular ningún acto administrativo de la legislatura anterior. Sí, pero en todo caso,
la máxima decisión o la mayor decisión hay que tomarla en el TCJ. O sea, es quien tiene la posibilidad de determinar si eso es así o no es así. O sea, ¿estamos en lo cierto con...? Sí, sí, claro. La Sala Constitucional es el máximo y último intérprete de la Constitución. Y es la Sala a la que le corresponderá en su oportunidad, pero ya la Sala con esta sentencia ya nos da a entender más o menos cuál es la posición. O sea, ya fija cuál es la posición con relación a la mayoría calificada, y que la mayoría calificada sería de 112. Siendo así, mientras estén suspendidos esos diputados, nadie tiene esa mayoría calificada de 2/3 partes. Entonces, ¿qué haría o qué tendría que hacer la Asamblea Nacional en este caso? Pero ¿qué tendría que hacer la Asamblea Nacional? ¿Para qué sería la pregunta? Bueno, para que en todo caso, pues, tomar una acción distinta a la que le está imponiendo el TCJ. Mira, la Asamblea Nacional, con relación a la mayoría calificada, mientras ese sea el criterio de la Sala Constitucional, que son 112, tengan suspendidos esos 4 diputados, no puede hacer absolutamente nada con relación al nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ni de ningún otro alto funcionario de ninguna de las ramas del poder público. Lo que sí puede es dedicarse a las actividades de control y a las actividades legislativas que le son propias a la Asamblea Nacional. Por ejemplo, puede perfectamente legislar en leyes generales ordinarias, puede perfectamente legislar en materia de leyes orgánicas, porque recuerda que en las leyes orgánicas hay 2 tipos de 2/3 partes, la de los integrantes y la de los presentes. Y por el artículo 203, la mayoría calificada que se exige para las leyes orgánicas sería las 2/3 partes de los presentes. Y siendo las 2/3 partes de los presentes, sí se cumpliría con el requisito. Esas cosas las puede hacer. Aprobar la ley de amnistía, que tanto ahí pudiera perfectamente hacerlo, porque con eso necesita nada más mayoría absoluta, por ejemplo. Por cierto, tu criterio con relación a la ley de amnistía. Mira, la ley de amnistía primero tenemos que recordar que la amnistía solamente te sirve para poder los delitos de naturaleza política. Es lo único que puede la ley de amnistía, lo único que se puede amnistiar, valga la redundancia, son los delitos de naturaleza política. En principio es un recurso válido. En Venezuela han habido varias leyes de amnistía. Lo hubo en los años 60 con el primer gobierno del presidente Rafael Caldera, con el presidente Chávez en la Asamblea Nacional Constituyente en enero del 2000. Sí. Hubo también una ley de amnistía. Y ahí lo que se suele es esa categoría de delito. La única forma que pudiese declararse inconstitucional la ley de amnistía, que es lo que uno escucha, bueno, pero es que la van a declarar inconstitucional. Mira, la Sala Constitucional, para declarar la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, tendría que la ley de amnistía ir en contra de la letra de la Constitución, y es que la propia Constitución establece que no se puede amnistiar ni delitos de lesa humanidad, ni crímenes de guerra, violaciones de derechos humanos. Esos delitos no son susceptibles ni de indulto ni de amnistía. Tendría la Sala que razonar que esos delitos que se pretenden amnistiar, no fundamentar, son delitos de lesa humanidad, son crímenes de guerra, son genocidio, delitos contra violaciones de los derechos humanos, para poder declarar la inconstitucionalidad, pero tiene que fundamentarlo. O sea, tendría que fundamentar que va en contra de la letra de la Constitución, porque está dentro de la categoría de hechos punibles que no son susceptibles ni de amnistía ni de indulto. Pero en caso del texto, de los artículos que están en la ley de amnistía, hay algunos que, según lo plantea la bancada de la Patria, es decir, son delitos que no tienen beneficio. Por ejemplo, el homicidio, en este caso, pues, lesa humanidad, como usted lo planteaba. En fin, toda una cantidad de situaciones en las cuales eso colide, pues, con lo que sería una ley de amnistía. Eso estaría previsto también en caso de que se promulgue. Pero es que el homicidio como tal es un delito común, y como delito común no es susceptible de amnistía, porque la amnistía solamente es sobre delitos de naturaleza política. Ahora, en todo caso, fíjate. Ahora, si el homicidio se perpetra, por ejemplo, como el caso de Colombia, producto de una lucha armada, hay insurgencia o rebelión militar, como ha ocurrido, un golpe de Estado o algo, por supuesto que entrarían allí. Pero el homicidio como tal, individualmente considerado, no puede ser susceptible de amnistía. Pues, Leonel, tenemos una sección que es ¿qué nos dice la gente desde la calle? Vamos a escuchar las preguntas que nos hacen y nos las responden en el próximo segmento. ¿Qué tan cierto es, si se establece el referéndum como una medida para salir de este gobierno, que el vicepresidente pudiera quedar hasta terminar el periodo de Maduro? Sería la reforma constitucional
la medida más rápida para salir del presidente. Una vez obtenido el referéndum, yo quisiera saber cuáles son los resultados que podemos tener todos los venezolanos. Leonel, esas son las preguntas que nos hace la gente de la calle y nos las respondes en el próximo segmento. Ya